Entonces yo en esta primera ocasión me voy a auxiliar de la presentación, porque voy a hacer un recorrido por diferentes cosas que quiero revisar. Voy a usar múltiples pasajes y no quiero que se pierdan en ese sentido. Yo he titulado esta primera sesión Entendiendo la piedad, y van a darse cuenta de por qué. Yo he titulado esta primera sesión Entendiendo la piedad, y como les dije, van a darse cuenta por qué. Este es el libro que el Ministerio de Matrimonios de la Iglesia ha estado revisando a lo largo del año. Como se fijan, su título es Las disciplinas de una familia piadosa. Y bueno, eso tiene varias palabras pesadas en el mismo título. La disciplina, uno puede hablar mucho de lo que es la disciplina, de lo que implica la disciplina, de lo que es una vida disciplinada, y tiene múltiples implicaciones. Y familia piadosa tiene también mucho peso, hay muchas connotaciones que le podemos dar. Y yo he querido como darle, no sé los que tienen familiaridad con lo que es las computadoras, un doble clic a la palabra piedad para entenderla bien y por qué es importante en el contexto de una familia. En esta primera sesión lo que vamos a ver es entendiendo la piedad, porque para entender este título apropiadamente y entender lo que es una familia piadosa, yo tengo que entender de qué se trata la piedad, de qué estamos hablando. Número 2, crecer en piedad requiere mi cambio. Eso lo vamos a ver en la primera sesión de la mañana temprano. Y tercero, la disciplina de crecer en piedad. Ustedes se van a dar cuenta que todo gira en torno a la piedad y su desarrollo en nuestras vidas, y van a darse cuenta por qué eso es importante en el contexto de una familia. Como les dije en la noche de hoy, yo me voy a concentrar en este título que he denominado Entendiendo la piedad. Cuando uno oye la palabra piedad, usualmente uno asocia la palabra piedad con sensibilidad social. Ese es el uso típico que le damos en nuestra cultura. Eso es lo que mucha gente entiende. Cuando uno dice, oye, ten piedad de esa persona o ten piedad de ese muchacho, es como que uno se apena, se conduele con alguien. Y ese es un uso de la palabra piedad, ciertamente, un uso contemporáneo de la palabra piedad. Pero ese no es el uso que tenía en los tiempos bíblicos. No significaba simplemente condolerse o compadecerse del dolor ajeno. La palabra piedad tenía otros usos y tiene otro significado, y sobre todo en el contexto del caminar cristiano. Y vamos a ver qué es lo que implica y qué importancia tiene para nosotros este concepto. Pero ya de plano sepan que no tiene que ver simplemente con condolerme o compadecerme del dolor ajeno. Va mucho más allá. Tiene que ver con la vida, el tipo de vida que yo vivo. Miren este pasaje en Romanos 1, versículos 18 y 19, donde el texto nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Mi interés en ese pasaje es que se den cuenta de que hay una diferencia en este pasaje, en este texto, entre impiedad e injusticia. Y yo quiero explicar eso porque tiene importancia, como les digo, para ilustrar lo que significa la palabra piedad. Aquí es el negativo de la piedad. Fíjense que impiedad es no piedad, es no piadoso. Esa es la impiedad que está ahí. Y el autor que escribió el libro que ustedes están estudiando, en otro libro, define esto de esta manera. Este es Ken Hughes, que es el autor del libro que ustedes están estudiando. Él dice: injusticia, en ese pasaje que leímos, se refiere a las acciones pecaminosas. Impiedad describe una actitud de desdén hacia Dios. La impiedad puede definirse como vivir el día a día con poca o ninguna consideración de Dios, ni de su voluntad, ni de su gloria, ni de la dependencia de Él. Entonces vuelvo arriba. La injusticia se refiere a acciones pecaminosas. Si ustedes ven la palabra en el inglés para injusticia, aquellos que manejan un poquito el inglés, es unrighteousness.
que en español es inrectitud. O sea, una persona injusta, en el significado de esa palabra injusticia en este versículo, impiedad e injusticia, la palabra injusta es la persona que no es recta en su manera de vivir. No está hablando de la persona que es injusta en sus juicios o injusto en sus tratos, no, sino la persona que no camina rectamente, que camina de manera pecaminosa. Ese es el injusto en ese contexto de ese versículo. Injusticia significa caminar de una manera pecaminosa y se refiere a eso. Gracias. Permíteme la botellita, Manuel, que yo la voy a usar. Sí. Sí, gracias. Entonces aquí, injusticia tiene que ver en su traducción original, no es, como les decía, con la palabra con la persona que actúa de manera parcial hacia otro, de manera injusta, como nosotros entendemos la palabra injusta, sino de manera inrecta, o sea, incorrecta, pecaminosa. En los injustos o la injusticia es todo tipo de pecado, pero la impiedad es el que vive su vida como que Dios no existe. Eso es lo que él define aquí. Y esos son los significados originales. En la segunda parte de este párrafo dice, puede definirse como vivir el día a día con poca o ninguna consideración de Dios, ni de su voluntad, ni de su gloria, ni de la dependencia de Él. La mayoría de la gente vive así. La mayoría de la gente vive quizás sabiendo en nuestra cultura católica, evangélica, muy influenciada por el cristianismo, sabemos que Dios existe, pero la mayoría de la gente no acomoda su vida a lo que Dios quiere. Vive de una manera ajena a Dios, vive de una manera impía. O sea, la impiedad puede gobernar la vida de mucha gente, inclusive de muchos cristianos. Todos tenemos algún grado de impiedad. Todos tenemos áreas en nuestra vida en las que Dios no gobierna completamente. Y a eso se refiere la impiedad. Es toda aquella área de la vida o actitud de mi vida donde Dios no gobierna, no tiene la última palabra. A eso se refiere la palabra impiedad. En este sentido, dice Hughes, y ahí terminó su cita, una persona impía pudiera llevar una vida respetable y aún así ser impía en el sentido de que Dios es irrelevante en su vida. Increíble. Una persona puede llevar una vida respetable, decente y aún así ser en el sentido bíblico un impío. La primera vez que yo tuve el contacto con esta palabra en mi vida fue como en el 8º curso. Un amigo mío, un amigo que tenía en ese momento se convirtió. Aparentemente fue en el fin de semana que ocurrió esto. Él se convirtió como un domingo y el lunes él llegó diciendo a nosotros que éramos unos impíos toditos. Literalmente. Y yo no sabía, o sea, yo tenía, qué sé yo tenía 13 años, era en octavo, más o menos, octavo, primero de bachillerato, tenía 13, 14 años. Yo realmente no sabía lo que significaba la palabra impía o impío, pero él nos decía a nosotros que si nosotros no nos arrepentíamos íbamos a tener problemas con Dios porque nosotros éramos unos impíos todos. Esa fue mi primer contacto con la palabra impío. Al pasar de los años luego entendí lo que significaba la palabra impío, pero el impío no es necesariamente el inmoral. El impío es la persona que es indiferente a Dios, que Dios no determina lo que su vida es. La impiedad se oculta detrás de la moralidad, de las actividades religiosas, de una vida sin pecado escandaloso, y ahora voy a explicar todo eso, incluso detrás del cristianismo. Es decir, hay personas moralmente decentes, moralmente aceptables, pero su moralidad no es
por reverencia a Dios. Es quizás por temor a las consecuencias, es por mantener su reputación, es porque eso le enseñaron en casa y él tiene que mantener los principios que le enseñaron en casa. O sea, una moralidad humana. Hay mucha gente humanista que respeta al ser humano, que obedece a los gobiernos, que obedece las leyes, pero no porque Dios dispone esas cosas, sino porque hay principios humanos, ciudadanos, civiles, que lo llevan a actuar moralmente. Pero no es porque Dios está presente, porque Dios lo determina. En ese sentido, una persona moral puede ser una persona impía. Incluso pueden haber personas que participan de actividades religiosas, que van a la iglesia, que oran, que leen la Biblia, pero lo hacen como un hábito, como una costumbre, como algo mecánico. No hay una relación de ellos con Dios. Y de hecho sus actividades, luego de llevarlas a cabo, no tienen un efecto en su vida práctica. No tienen un efecto en su trato con sus esposas, no tienen un efecto en su trato con sus hijos, no tienen un efecto en la forma como hacen negocios. No. Su vida religiosa, él cumple con Dios, pero él tiene su vida de la manera más conveniente para él o para ella. O sea que puede haber una persona también que cumpla con actividades religiosas y sea una persona impía. Pueden haber personas que no tienen ningún tipo de pecado escandaloso en su vida, que tú no tienes cola que pisarle prácticamente, pero aún así ser impíos porque viven de manera indiferente. Y como ya les dije hace un momentito, incluso detrás del cristianismo, cristianos en los que sí Dios determina muchas de las cosas que nosotros hacemos y decidimos y cómo vivimos, pero hay áreas en nuestras vidas que todavía no son gobernadas completamente por Dios y por lo tanto son áreas de impiedad. Son áreas donde Dios no es el que gobierna. En Tito 2, Pablo le dice a Tito, escribe, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. O sea, Dios nos trajo salvación, ese es el evangelio, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Eso es un versículo cargado de verdades. Yo no voy a entrar en todas las verdades que contiene, porque quiero concentrarme simplemente en que es más que un estímulo, es un mandato a que el cristiano viva de una manera piadosa en la vida. Como ya vimos en el título del libro, una familia piadosa es, un individuo que vive de manera piadoso, es un individuo que rinde su vida, todos los aspectos de su vida, a los propósitos, voluntad y deseo de Dios. Esa es la razón. La salvación vino a nosotros y ahora, como consecuencia de la salvación, como efecto de la salvación, como resultado de la salvación, nuestras vidas deben ser vividas de manera piadosa, o sea, reverentes a Dios, donde Dios gobierna cada una de las áreas de mi vida. Pero como les dije, en realidad mucha gente vive de manera impía, de manera no piadosa, y muchos cristianos tienen muchísimas áreas en sus vidas donde no hay piedad, donde no hay rendición a Dios completa. Si nosotros analizamos nuestra vida familiar, ¿a qué se refiere ese autor cuando habla de una familia piadosa? Una familia es una composición de individuos. No hay una familia piadosa a menos que los individuos que la componen no sean ellos de manera individual piadosos, ¿correcto? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una familia piadosa? Bueno, que los individuos que la componen son piadosos y que por lo tanto sus decisiones son piadosas. Su planificación es piadosa. Las correcciones de los hijos son piadosos. Los tratos entre ellos, entre esposo y esposa, son piadosos. La resolución de conflictos es piadosa. El manejo del dinero es piadoso. Y hay una serie de otras cosas que forman parte de la familia y de su funcionamiento y de su dinámica que son piadosos en el sentido de que Dios los gobierna. Aquí quiero ponerle entonces algunos ejemplos donde hay, en el caso de muchos,
déficit de piedad en nuestras vidas. Veamos en el caso de la planificación. Diagnostiquemos la impiedad en nosotros. Estos son algunos ejemplos. En Santiago 4 se nos dice lo siguiente: presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Los que deberían decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es lo que Santiago les reclama a estos individuos? Bueno, estos individuos estaban viendo hacia adelante, hacia el futuro. Realmente Dios no figuraba en sus planes. Ellos tenían sus planes hechos. Ellos, hoy o mañana iremos a la ciudad, nos quedaremos un tiempo, haremos negocio y ganaremos dinero. Ellos tenían todo cuadrado, pero Dios no figuraba en sus planes. Santiago dice, ustedes, de hecho más adelante lo dice, ustedes lo que son unos arrogantes. Porque ustedes no saben lo que va a pasar con su vida mañana. Ustedes no pueden decir eso. Ustedes tienen que poner a Dios primero y buscar su voluntad. ¿Y si Dios no quiere que tú vayas a esa ciudad? ¿Y si Dios no quiere que tú hagas ese negocio? Etcétera, etcétera. Aquí Santiago diagnostica una impiedad en la manera como nosotros vemos el futuro. Nosotros típicamente cuando planificamos, ¿qué es lo que vemos? Si me conviene. Nosotros buscamos la conveniencia económica, la conveniencia para mis intereses, pueden ser económicos, pueden ser familiares, pueden ser de cualquier tipo, pero ¿me conviene lo que voy a hacer? Ese es un aspecto para nosotros decidir si la decisión es buena o mala. El otro aspecto es si me gusta, los deseos. ¿Me conviene o me gusta? Hay cosas que no me convienen pero me gustan y yo lo doy para allá. Y nos comportamos como los niños, ¿verdad? Los niños quieren hacer lo que quieren hacer independientemente si le conviene o no. Nosotros los padres también tenemos ese tipo de actitudes y formas de planificar y hacemos las cosas en función de conveniencia y gustos. Pero muchas veces nuestra manera de pensar no ha sido transformada por Dios y hay otros criterios que son importantes para Dios que deberían ser considerados a la hora de nosotros planificar cualquier cosa. Unas vacaciones, una inversión, una compra de un vehículo, el cambio de colegio de los muchachos, etcétera, etcétera, todo. O sea, la vida del cristiano no se trata de ir a la iglesia y hacer las actividades que conlleva pertenecer a una comunidad cristiana. No, la vida cristiana se trata de sujetar mi vida a Dios. Esta es un área donde nosotros, si lo evaluamos, quizá muchos de nosotros nos quememos o nos quedamos cortos. Otra área, la vida cotidiana. Oigan este versículo, este pasaje, Colosenses 1, 9 y 10. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Oigan, ¿para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo es eso que nosotros... Voy a quitar los lentes porque me di cuenta que veo bien y no lo necesito. O sea, la distancia está correcta y prefiero no... Me sentía como agarrado. Es que yo no me acostumbro a los lentes, no me acostumbro. ¿A ustedes no les llama la atención? O sea, Pablo ora para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero la razón es para que anden como es digno del Señor. O sea, esta palabra anden lo que implica es para que vivan. Para que vivan. Pablo usa la palabra anden o la palabra caminen, para que vivan como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. Imagínense cómo cambiarían nuestras vidas si nosotros hacemos todo con la mentalidad de agradarle a Dios. Pero todo, pásenlo todo por ese filtro, por ese screening. Espérate, esta forma de yo hablar, esta forma de yo actuar, esta forma de yo manejar el carro es del agrado de Dios. Dios, tú te complaces con esta forma en la que yo corrijo a mis hijos, en la que yo trato a mi esposa, en la que yo compro, en la que yo gasto mi dinero, en la que yo hago mis planes, en la que yo actúo. Tú te agradas, Dios. Miren, eso es un filtro finitico.
Pero esa es la vida cristiana. Se supone que yo debo vivir de una manera que es digno del Señor, haciendo en todo lo que a Él le agrada. Déjenme poner algunos ejemplos. Entonces, para que entendamos realmente de qué se trata una vida piadosa. Una vida piadosa, o sea, olvidémonos de lo que nos enseñaron nuestros papás, de lo que hace el dominicano, cómo maneja, cómo trata a la mujer, cómo trata a los hijos, cómo corrige, cómo habla, cómo dice, cómo se conduce, qué chiste hace, qué música oye. Olvídense de todo eso. Supónganse que ustedes son un disco duro en blanco como cristianos. Se supone que ahora la información que debe llegar a sus mentes, que va a gobernar su vida en todos los aspectos, es la palabra de Dios. Entonces, a los esposos, ¿qué se le dice? Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Miren las palabras subrayadas. Maridos, amen como Cristo amó la iglesia y se dio él mismo por ella. Se entregó. Olvídense de lo que su papá le enseñaron, olvídense de lo que la cultura dice, olvídense. Eso es un hombre. Ese es un hombre, bíblicamente hablando. O sea, mi concepto de hombre y de cabeza de hogar tiene que ser redefinido por la palabra de Dios. Si yo soy un hombre piadoso que quiero caminar en piedad, tiene que redefinirse. ¿Cómo que un hombre trata a una mujer? No, porque tú no te puedes dejar llevar de las mujeres, porque si la dejas coger impulso, tú te embromaste. Son conceptos mundanos, impíos, que no deben ser parte de nuestra manera de pensar y de hacer las cosas. Dios dice, este es un hombre tratando a su mujer, un hombre que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera? Que se entregó por ella, que murió por ella, que se sacrificó. Cristo lo hizo para santificarla. Un hombre piadoso es un hombre que contribuye con la santificación de su esposa, con que su esposa crezca espiritualmente a la imagen de Cristo. Señores, eso es un alto llamado. Entonces, cuando nosotros pensemos en ser maridos y en ser esposos, este es el estándar. No es lo que me dice la sociedad, lo que me dice mi familia, lo que yo aprendí, lo que yo creo. No, a mí me parece, yo creo que es esto. Eso es piedad en el matrimonio, en el trato de la esposa hacia la esposa. A las esposas, sujeción como al Señor. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Fíjense que el amor del esposo lo gobierna o lo determina el amor de Cristo por la iglesia. Ahora, la sujeción de la esposa es como si fuera al Señor. Fíjense cómo entonces la piedad es que la Biblia, la palabra de Dios, me cambia mi manera de ser y de pensar. Como yo decía al principio, el impío vive como que Dios no es relevante. El pío, no el impío, el pío, el piadoso, vive como que Dios lo determina todo. Las mujeres se hacen sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, y le da la teología, ¿por qué es esto? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres, o también las mujeres, deben estar a sus maridos en todo. Olvídate de lo que la sociedad te dice. Olvídate de las corrientes y las tendencias. De los miedos. Pero que si yo a mi marido, si me someto, me va a abusar de mí. Puede ser que eso ocurra y hay que cuidarse de eso, y eso es otra sesión. Porque aquí no se está pidiendo que la mujer obedezca lo que no debe ser obedecido, ni se somete en lo que no debe someterse. Hay áreas en las que no debe someterse, pero hay muchas áreas en las que sí debe someterse, que típicamente hoy en día la mujer no lo quiere hacer, como al Señor. O sea, la relación esposo-esposa, si cada quien hace su parte, si el esposo toma su guión y ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia, y la mujer toma su guión y se somete como la iglesia se somete a Cristo, el matrimonio va a cambiar radicalmente. Radicalmente. A los hijos, en la crianza, o más bien en la crianza, a los padres,
Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Yo no crío como a mí me parece, yo no crío como a mí me enseñaron, yo no crío como a mí me criaron. Yo debo criar en la disciplina e instrucción del Señor. Eso cambia completamente el panorama de la crianza. Eso cambia completamente la forma como yo le hablo a mis hijos, como yo corrijo a mis hijos, como yo me conecto con mis hijos. Totalmente diferente. La familia piadosa entonces es la familia que comienza a abrazar estas verdades y estas verdades cambian la manera como la familia funciona. Esa es la familia piadosa. Pero no se queda ahí porque la Biblia no habla de familia nada más. Miren otro ejemplo. A los empleados se les dice: ustedes trabajan para Cristo. Miren esto: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Empleado, no ve a tu jefe, sírvele. Haz tu trabajo bien, destácate. Claro, habrán momentos en que el empleador es un abusador, es un impío, abusador, y tú tendrás que salir de ahí. Pero mientras tú estés ahí, haz tu labor lo mejor que tú puedas, como sirviendo al Señor. Fíjense que cambia, entonces mi esquema mental cambia ahora completamente en cómo yo sirvo en mi trabajo, en mi empleo. Pero no solamente a los empleados, a los jefes entonces se le dice: como jefe, el Señor de ellos es el tuyo. Oigan lo que le dice a los jefes inmediatamente en ese próximo versículo: y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Oye, jefe, tú eres jefe, pero delante de Dios tú eres igualito a tu empleado. Eso te cambia la manera de vivir. Entonces el piadoso comienza a incorporar estas verdades, y cuando las incorpora en su manera de pensar y de razonar hacia la vida, cambia su relación con su esposa, cambia su relación con sus hijos, cambia su relación en su trabajo. Y así como ello, hay muchísimas cosas que cambian. En mi relación con los demás, Colosenses 3, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Este versículo, este pasaje, versículos, debería cambiar completamente mi relación con los demás, si yo lo entiendo. Porque dice: óyeme, van a haber situaciones en las que tú vas a ser ofendido, agredido, traicionado. Sí, ya lo está anticipando la Biblia, sí, pero mira, cuando eso ocurra, cuando alguien tenga una queja contra otro, perdónalo. Ay, ¿por qué? Porque Cristo te perdonó a ti. Porque Cristo te perdonó a ti. Eso es un argumento poderoso, porque si yo voy a Dios y le pido perdón a Dios: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Así, yo quiero que Dios me perdone mis pecados, pero yo no estoy dispuesto a perdonar el pecado del otro. Entonces esto me da el argumento para yo tener que perdonar. Eso cambia mi relación completamente. En mi pureza sexual, no como los gentiles. Miren cómo dice Primera de Tesalonicenses: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. El que conoce a Dios, el que es piadoso, el que no conoce a Dios vive como que Dios no es relevante, pero el que es piadoso vive en temor de Dios, queriendo obedecerle, queriendo honrarle. Y uno de los conceptos clarísimos en la Biblia es que el matrimonio o la sexualidad está diseñada para ser disfrutada en el vínculo matrimonial. Toda excitación sexual que no sea en el contexto de un matrimonio con mi pareja es inmoralidad sexual, bíblicamente hablando. Todo aquello que me excite sexualmente que no sea mi cónyuge es considerado bíblicamente inmoralidad sexual. Y estoy siendo explícito con eso
porque hay confusiones al respecto, y vivimos en una sociedad, aquí no hay ningún niño, aquí no hay ningún menor, o sea que yo puedo hablar con cierta libertad, con cierta precisión. Vivimos en una generación altamente sexualizada. Y al ser altamente sexualizada, eso ha hecho que nosotros nos desensibilicemos hacia la impureza sexual. Como les decía al inicio, en manera de relajo quizás, que por lo menos lo prefiero a Bad Bunny, ¿verdad? La Macarena. Sí, claro. ¿Ustedes saben cómo se llaman las letras de Bad Bunny? Pornografía auditiva. Pornográfico. Eso es. Pornografía cantada, con letra, con líricas, montada en música, pero es pornografía. Los bailes pornográficos son bailes incitadores a la inmoralidad sexual. Los escenarios, las bailarinas, los bailarines, todo lo que participa, eso es entre otras cosas, porque no es solamente, ese no es el único desvío de ese tipo de música y de movimiento, sino que aplauden el materialismo, aplauden la violencia, aplauden una serie de cosas que obviamente se alejan mucho de los principios de la palabra. Pero bueno, volviendo al tema de la inmoralidad sexual, el componente subrayado dice: no en pasión degradante como hacen los gentiles, como los gentiles que no conocen a Dios. En último caso, hermanos, entonces todos esos son ejemplos. Yo puedo poner ejemplos tras otro, uno tras otro, como la Biblia y la palabra de Dios se supone que debe gobernar cada área de mi vida. Al punto que Pablo llega en 1 Corintios 31 y dice lo siguiente: entonces, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esa es la piedad en su máxima expresión. Que yo hago todo con la mentalidad, con el propósito intencional de que Dios sea glorificado en lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué significa que Dios sea glorificado? Bueno, dos cosas. Porque ¿qué significa? ¿Cómo así que lo haga todo para la gloria de Dios? Bueno, que yo piense lo que yo estoy haciendo, sea lo que sea, complace a Dios. Lo complace, o sea, Dios se sentiría agradado. Si Dios estuviera aquí al lado de mí, físicamente al lado de mí, ¿se sentiría cómodo con lo que yo estoy haciendo? ¿Con la manera como lo estoy haciendo? Eso es lo primero. Y segundo, ese concepto de glorificar a Dios, lo primero es que sí lo complace. Y lo segundo es si lo que yo estoy haciendo le trae honor a Él. Es decir, si los otros que ven lo que yo estoy haciendo y la manera como yo lo estoy haciendo pudieran decir: wow, el Dios de Héctor, de Chacho, como me dicen, es un Dios maravilloso, glorioso. Qué bien habla ese testimonio de su Dios. De eso se trata. Por eso dice Mateo 5, versículo 16: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Yo me pregunto si nuestra vida brilla. Si nuestra vida brilla delante de los hombres. La vida impía tiene múltiples, digamos, connotaciones. O sea, ya dijimos, puede ser una vida desde una vida inmoral hasta una vida moral, pero impía, donde Dios no determina la forma como vive. La vida piadosa es aquella vida que se sujeta a lo que Dios dispone. Entonces, habíamos dicho, quiero simplemente recapitular, ejemplos de la impiedad. Bueno, al planificar, mucha gente no piensa en Dios, no considera lo que Dios quiere, no considera la voluntad de Dios, cómo Dios lo haría. Vimos también la vida cotidiana, en mi vida cotidiana, y puse ejemplos de cómo se trata el esposo y la esposa, cómo se cría, cómo se tratan los empleados, cómo yo me trato con los demás al perdonar o no a los demás, cómo es el ámbito de la pureza sexual en mi vida. Determina la palabra cómo yo me comporto en esa área. O sea, vimos cosas de la vida cotidiana. Y hay un tercer indicador de la vida piadosa, y es el siguiente: es mi deseo de comunión con Dios.
El salmista decía en el Salmo 42, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este no es un versículo aislado, no es una intención aislada. El salmista tiene otro pasaje en el Salmo 63 donde él le dice a Dios: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. O sea, yo estoy deseoso, anhelo tu presencia conmigo, comunión contigo. Y el autor que he citado, Henry Hughes, al respecto dice lo siguiente: nadie podría genuinamente desear agradar a Dios o glorificarlo a menos que no desarrolle una relación íntima con Él. ¿Por qué yo comento esto? Bueno, porque yo he estado poniendo un estándar que es alto. Bueno, tratar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, que la esposa se sujete a su esposo como la iglesia lo hace con Cristo, que trate a mis hijos y los críe en el Señor. Es un estándar alto. Incluso le puse el versículo donde el salmista dice: como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Bueno, quizás muchos no estamos ahí. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo yo llego a querer eso? A querer glorificar a Dios, a querer agradar a Dios, a querer complacer a Dios, a querer. Porque honestamente, hermanos, la fuerza de voluntad se agota muy rápido. Nuestra fuerza de voluntad para ordenar todas estas áreas de mi vida, para hacer que todas estas áreas de mi vida sean piadosas, es muy poca. O sea, hay muy poca gasolina en ella. Ahora, cuando yo desarrollo una relación íntima con Dios, a través de su palabra, a través de buscarle, he confiado, como dice el texto bíblico, de que me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Yo he pasado en mi vida por momentos de frialdad espiritual, por momentos donde yo me siento que no quiero leer la palabra de Dios, donde no quiero orar, donde no quiero estar con los hermanos. Yo he pasado por esos momentos. Pero en momentos como esos, yo sigo haciendo lo que me corresponde humanamente hablando, porque yo sé que Dios me va a encontrar. Yo sé que no hay forma de que Dios se me revele fuera de su palabra y fuera de la comunión con los hermanos. Por lo tanto, en fe yo sigo persiguiendo eso. En ocasiones la gente se enferma y pierde el apetito, ¿verdad? Como no tiene hambre, deja de comer. ¿Y qué le hacen? Le ponen un suero para que no se deshidrate, ¿verdad? Porque aunque él no tenga hambre, él necesita comer. Aunque él no tenga hambre, él necesita comer. De la misma manera, cuando a nosotros se nos va el hambre por Dios, no deje de comer. Porque tú necesitas el alimento espiritual, a pesar de que tú no tengas apetito. Lo que pasa es que estás espiritualmente enfermo. De alguna manera hay que buscar qué pasa. Pero necesitas seguir comiendo. De lo contrario, no vas a poder desarrollar esa vida piadosa de la cual estamos hablando. Entonces, la piedad, vamos a definirla, porque no le he definido la piedad a todo esto. Más o menos he dicho algunas ideas. Lo dejé para el final como para que redondeemos la idea y quizás ya en su mente hay una idea clara de lo que significa. La piedad es entonces el respeto a Dios que afecta la forma en que una persona vive. La piedad es el respeto o la reverencia o el temor a Dios que afecta la forma como una persona vive. Esa es una definición. Otra definición es la actitud que dispone o acomoda la vida según la voluntad de Dios. Yo le voy a dar una definición dominicana. La piedad es una vida acotejada a Dios. La piedad es una vida acotejada a Dios. Ustedes saben que uno se acoteja, ¿verdad? Cuando uno está medio cansado, uno se acoteja en una esquina, uno se pone un mueble aquí, un sillón aquí, una almohada aquí, está como acotejadito ahí, ¿verdad? Tú acomodas todo tu entorno para que te soporte. Bueno, una vida acotejada a Dios es una vida piadosa. Y una familia piadosa, entonces, es una familia que funciona de manera acotejada según Dios. La vida piadosa es aquella que se vive según el diseño y los propósitos de Dios y en procura de su exaltación.
es una vida a la que Dios le ha dado forma. Y por último, obviamente tenemos que mencionar que el único totalmente piadoso fue Jesús. El único totalmente piadoso fue Jesús. Todos nosotros tenemos áreas en la que necesitamos crecer y dejar atrás la impiedad. Acuérdense que el evangelio se nos fue manifestado para que nosotros neguemos la impiedad y vivamos en este mundo justa, sobria y piadosamente. Bueno, en las próximas sesiones la idea es esa: ¿cómo crecemos en piedad? ¿Cómo podemos experimentar que Dios conquiste cada vez más áreas de nuestra vida? Deberíamos quererlo eso. Yo debería quererlo. Entonces, en las próximas sesiones, como les dije, vamos a estar revisando de qué manera podemos crecer en esta actitud, en esta vida acotejada a Dios. ¿Cómo yo puedo hacer que mi vida esté más acotejada a lo que Dios quiere de nosotros y para mí? Así que vamos a orar para terminar por mi parte en la noche de hoy. Señor, te damos las gracias porque tu palabra es luz para el camino, lámpara a nuestros pies. Señor, y nosotros estamos aquí tratando de poner atención a estas verdades, a estos conceptos. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu tú abras nuestra mente y nuestra comprensión espiritual para entender claramente lo que tú nos quieres decir. Y que seamos edificados, confrontados, cambiados por las verdades que escuchemos. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Mira cada pareja que está aquí presente. Señor, que este retiro sea un antes y un después en su caminar contigo y en su caminar como pareja. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.